Rodolfo, fíjate que ahora que pues, estamos platicando, no es que yo esté queriendo transmitir lo que me pasó en las vacaciones, pero ahí pero los viajes ilustran. Pero los viajes ilustran. Iba yo a ver a una persona con la cual, por cierto, logró la universidad tener un convenio ahí interesante sobre temas de ciencias de la salud. Pero me encontré en un edificio un letrero que decía: no regresaremos a la oficina hasta que no nos garanticen las mismas circunstancias que tenemos trabajando desde nuestra casa. Y entonces dije, bueno, no he escuchado aquí en México que haya un tema así, pero ¿por qué estas reacciones? O sea, ¿qué está pasando? Ya, claro, que el trabajar en la casa, estar en tu casita y haces 2, 3 cosas a la misma vez, pero no sé si ya todos los empresarios y los trabajadores han llegado a un punto de acuerdo sobre si es lo mejor a distancia, no es a distancia. ¿Tú qué has sentido ahí en que tienes ese contacto con el sector empresarial cotidiano? Que en estos momentos es muy difícil llegar a un acuerdo entre patrón y trabajador, entre colaborador y organización, justamente porque muchas veces hemos platicado en el programa, siempre hay un tema de percepción, independientemente de que los hechos puedan favorecer a los trabajadores. Hablábamos de las nuevas políticas laborales, y las nuevas políticas laborales todavía le dan más fuerza al colaborador y beneficios que desde hace mucho tiempo no tenían. Pero, ¿por qué menciono esto? Esto que usted dice de, bueno, no regresaremos hasta que tengamos las mismas circunstancias, no va a ocurrir en ninguna organización. Puedes tener las mismas condiciones laborales, trabajando en casa o con trabajo presencial. El tema realmente no es ese, el tema se llama reactancia actitudinal, es una postura, hipótesis psicológica en la que las personas reaccionan cuando perciben que les están quitando algo que les pertenece o que pierden su libertad. Es decir, yo tengo trabajo presencial, me pasan a home office y luego tengo que regresar y digo, no, la situación es diferente ahora. Y se oponen, se agrupan, luchan contra las organizaciones, a pesar de que para muchos puede resultar hasta mejor tener un trabajo presencial, aclaro, dependiendo del giro de la empresa y de los puestos. Ese es un primer punto. Segundo punto, las jornadas laborales flexibles. Hay instituciones educativas, universidades, que tienen jornadas laborales que les dan muchos beneficios a los trabajadores, pero los mismos trabajadores de las universidades, ya que escucharon en estos momentos que va a haber una reducción de la jornada laboral, dicen, no, yo quiero eso, claro, pero no se han dado cuenta que ya trabajaban menos de las 40 horas que va a venir en la nueva reformulación, ¿no?, del tema de la jornada laboral flexible. Entonces, en resumen, la necesidad en estos momentos de las organizaciones no es solamente de plantear al trabajador qué es o cómo funcionan estas nuevas políticas. Las necesidades son de cambio de actitudes, de predisposición al trabajo. Las personas, no puedo generalizar, pero hay muchos grupos que en estos momentos están adoptando posiciones cómodas dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque están recibiendo atención, ventajas y se están polarizando las posturas entre las organizaciones. Entre tener figuras de recursos humanos que están completamente centradas en la dirección, en la empresa, o figuras de recursos humanos que están completamente enfocadas en los trabajadores. Como no encontramos puntos medios, entonces se presentan esto. ¿Y a qué nos lleva? A publicaciones como estas. No vamos a regresar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Encontrar puntos medios. Negociación. Ahora, este tema de la presencialidad o no presencial, que es lo mismo que pasa en las instituciones de educación superior. Hoy tuvimos la presencia de dirigentes de FIMPES. La universidad pertenece a la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, y nos decía, bueno, es que son 120 instituciones que agrupa, y 120 en un país donde hay 3.200 instituciones privadas. Dice, son pocas, sí, pero nada más que esas 120 agrupan más o menos al 60% de la matrícula, cerca de 1 millón de estudiantes. Y dice, pues yo he estado recorriendo varias universidades, entonces que si lo presencial o no presencial, lo virtual, lo híbrido, lo no híbrido, lo sincrónico, no sincrónico, es una circunstancia que además, bueno, pues obviamente la uniformidad, ¿no?, de que todos estén de acuerdo con un modelo. Pero ¿cuál sería la pregunta fundamental, Rodolfo, para concretarlo? Esta adecuación a circunstancias, ¿no? Cuando nos dijeron el 20 de marzo, ¿no?, del 2020 aproximadamente, a sus casas a trabajar, a sus casas a estudiar, la cueva, ¿no?, esta cueva que nos protegió y no queríamos salir de la cueva. Hoy, y por cierto hay que decirles a nuestros radioescuchas, seguramente en otros espacios de esta casa informativa,
están repuntando nuevamente los temas de COVID. Tenemos que guardar la UNAM, y se criticó, ¿no?, que estaba haciendo pues un llamamiento sin fundamento, pero el comunicado es muy claro, han crecido. Estados Unidos hoy reporta que en una semana incrementó 12% el número de personas hospitalizadas. O sea, ya lo sabíamos, la OMS nos lo anticipó, incluso las autoridades sanitarias en México, en Tabasco. Es un tema donde ya COVID se llegó para quedarse, igual que la influencia, y el otro día leía 46 distintas enfermedades que históricamente se presentan por estacionalidad. Pero el tema es, pues trabajamos estos 2 años guareciéndonos, ¿no?, de esta enfermedad, y el tema es de esta recurrencia, ¿no?, de que pues al principio dices, no, porque me voy a estar aquí guardado, porque no voy a salir, y luego cuando te dicen que salgas, pues ¿para qué voy a salir, no? Si allá afuera está bien. Ese comportamiento psicológico, ¿cómo se mide? ¿Por qué esta actitud del ser humano? Por la pérdida, la reactancia que les estaba mencionando. Vamos a compararlo con adolescentes. Papá, mamá, quiero ir a esta fiesta. No puedes ir porque es muy tarde. Sí quiero ir, no puedes ir. Bueno, te damos permiso, ya no quiero ir. Ocurre mucho por esos cambios emocionales. Bueno, la verdad es que... nunca me pasó con mi hija, la verdad es que no. Lo que sí negociaba yo es que no, a las 3 de la mañana, no voy a ir por ti a la 1, a las 2, ¿no? Y ya, pero eso no, de que no fueran a ir. Por estilos de disciplina, y justamente ese es el punto. Claro, la de la disciplina es mi esposa. Bueno, es la otra parte de recursos humanos. Sí. Pero bueno, el punto aquí es justo como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Exacto. Y la estrategia entonces tiene que ser, repito, buscar esos puntos medios. Pero respondiendo al comportamiento humano, ¿qué pasa? Nosotros reaccionamos por emociones. Hay demandas laborales que se dan solo por la emoción, y con la emoción me refiero a la molestia. Es que, no sé, estamos negociando, yo quiero 100, te doy 80, no, quiero 100, te doy 82, 98, no llegamos a un punto medio que solamente eran más de 10 diferencias y llegabas a un acuerdo y se llega a una demanda donde terminamos con autos de 200 o 300. ¿Por qué? Porque las emociones dominan las decisiones. A ver, eso no significa hay que dejar de ser humanos y entonces viene la inteligencia artificial. No, eso significa que lo que necesitamos es entender las necesidades de los trabajadores, pero también adaptarse a los objetivos de las empresas. Si encontramos eso, entonces no se trata de ya solamente decir home office o trabajo presencial. No, se trata de decir, a ver, depende del giro de mi empresa. Yo puedo tener un buen equipo de ventas en home office y también tener almacenistas en trabajo presencial. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, bueno, ya son muy pocos 64,000 pesos, pero era un programa que así se llamaba. El tema de la productividad, en ese sentido, ¿cómo se empieza a medir? Porque la vigilancia de una persona en casa, trabajando, estudiando, es un factor, ¿no?, diferente, ¿no? Yo agregaría sobre eso de cómo lo mides en tu experiencia, ¿no? En esta región sur-sureste, por así decirlo. Luego queda un poquito difuminado cuando hablamos de home office, qué tipo de negocios o qué tipo de giros entran en home office, que creo que a partir de ahí pudiéramos hablar de indicadores de productividad o de sus KPIs, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es normalmente el tipo de empresa que sí hoy está eligiendo decir, bueno, podríamos evaluar o tengo gente que me está solicitando mantenerse en home office? Muy buena pregunta. Hay empresas que tienen una cultura organizacional que evaluaban el desempeño por horas sentados en la oficina, ¿no? Es muy bueno porque se queda más tarde. No podemos decir el nombre. Trae el Facebook al día. No, sí, pero todo está actualizado y todas las redes sociales. Y hay empresas que traían culturas organizacionales que evaluaban no solo por KPI, sino también por objetivos cumplidos y por métricas de cumplimiento diario. Cumplí el 60-70% de mis actividades, pero aquí el punto es, no se trata ya de saber solo la necesidad, sino de agregar. Tenemos que trabajar con los directivos de las empresas para que den el salto a un estilo nuevo de gestión de recursos humanos. Si no hacemos eso, bueno, es más, ya pasó. Muchas empresas no sobrevivieron a la pandemia porque no tenían parámetros de evaluación y todos los que se fueron a home office eran muy buenos para estar sentados trabajando, aparentemente estaban conectados, pero las empresas quebraron. Y los que ya se medían por objetivos, que ocurría mucho, por ejemplo, con los especialistas de ventas o ejecutivos de ventas, hasta vendían más. Y las empresas se expandieron. Pero repito, depende de cuál es la cultura de evaluación de desempeño que tenemos en una empresa.